Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, ya hemos descubierto por qué Ark Acuática está todo reciclado. Y sí, la culpa en verdad la tiene Snake Games, los que han creado lo que viene siendo el nivel de Acuática, o sea el mapa de Acuática, se llama Studio Sirens. Sí. Y uno de los diseñadores ha hablado claramente el por qué ha pasado todo esto. La verdad, me da una pena que un estudio lo arruinen como han arruinado muchos los de Snake Games, o sea, ahora Studio Sirens. Pues la verdad, esto no le irá bien, porque claro, si quieren que el contrato de empresa, pues no van a tenerlo fácil. Pues claro, porque con la chapuza que ha hecho con Acuática, por culpa de Snake Games, pues le va a traer cola. O sea, pobrecitos los que están ahí trabajando en este estudio, que es un estudio pequeñito, o sea, más pequeño todavía. Y madre mía, o sea, han tenido que reciclar todo por culpa de todo esto. Culpa de Snake Games, la verdad. Es increíble. Así que gente, vamos a ver todo lo que ha dicho el diseñador de Studio Sirens, que la verdad pues ahora me da pena, la verdad me da pena por culpa de una empresa gorronea, que gorronea mucho, o sea, Snake Games. Y nada, vamos a ello. Pero antes os quiero decir que os suscribáis a mi canal para así pues enterar de todo lo que pasa en el mundo de Ark. También dejad un like ahí para que YouTube lo reconozca a más gente y también compartirlo con vuestra gente. Así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo. Muy bien gente, este es el diseñador de Studio Sirens, como ustedes ven aquí, es Level Designer, o sea, diseñador de niveles y demás. Studio Sirens, que está trabajando en Ark Acuática. Pobrecito, de verdad, pobrecitos los de Studio Sirens, lo que están pasando por culpa de Snake Games. Y ha hablado claro, aquí justamente, aquí estoy viendo todo el hilo que ha hecho, hasta aquí, ¿vale? Todo esto, vamos a leerlo poco a poco, voy mejor a traducirlo así, así está todo a la vista. Bien, aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice, hilo Play Art. Dice, con el lanzamiento de Ark Acuática, quiere compartir un poco sobre cómo se desarrolló. No tuvimos ni voz ni voto sobre el trailer de IA. Nos pilló desprevenidos, igual que a ustedes. Así fue el desarrollo desde nuestra perspectiva. Vamos a ver cómo vieron ellos el desarrollo de Ark Acuática. La verdad, la verdad, lo siento mucho, Studio Sirens, la verdad, la habéis hecho como habéis podido, pero no sé cómo os va a ir, pero espero que os vaya bien después, ¿no? Pero dice lo siguiente, ¿no? Dice, no publico esto buscando compasión ni atención. ¿Vale? Queda claro, no comparte esto por compromiso ni atención. Bueno, compasión y atención, ¿vale? No busca hacerse la víctima, pero es que en verdad son la víctima. Dice, y dicen, simplemente creo que los jugadores merecen algo de contexto, ¿sí? Danos contexto. Mucha gente buena se esforzó mucho en circunstancias difíciles y esa parte de la historia no se ha compartido. Acuática fue desarrollado en el Unreal Engine 4 por un equipo central de unos 10 desarrolladores con la ayuda de contratistas. O sea, 10 desarrolladores con la ayuda de contratistas. Que no sé exactamente qué son contratistas, pero aquí lo deja claro. No fue una gran producción, era un grupo pequeño y concentrado que hizo lo mejor que pudo con el tiempo y las herramientas disponibles. Ahí vamos viendo por qué. Luego dice, la mayoría de nosotros no teníamos contacto directo con Wildcard. O sea, pues se pide ayuda a Wildcard, pero no tenían nadie contacto con ellos. ¿Por qué? Porque suerte que Snake Games no los dejó que molestaran a Studio Wildcard. Dice, fuera de nuestro liderazgo,
resolvimos las cosas por nuestra cuenta. Escribimos nuestra propia documentación, desarrollábamos flujos de trabajo y avanzamos lo mejor posible. Y luego dice, usamos los archivos de Arts Revolver originales y los recursos de expansiones anteriores. Aquí viene el por qué todo el mapa de Acuática es reciclado. O sea, todo lo que vais a ver en Acuática ya lo habéis visto. Ya lo habéis visto. Menos unas criaturas que son de Atlas o son de mods. ¿Vale? Pero todo el mapa en sí son recursos de Arts Revolver ya vistos de otras expansiones. Por eso digo que está todo reciclado. Ya hemos visto antes cómo Saracasta Snake. Uy, perdón. Ya hemos visto antes cómo Snake Games ha subido esos spotlights que vienen siendo del tridente, que es como la lanza normal, la sala de aberration que planean bajo el agua y más cosas. O sea, va a haber más cosas así recicladas, ¿no? Dice, el tiempo y los recursos eran limitados, por lo que crean por lo que crean un montón de recursos nuevos no era realista. O sea, querían crear cosas nuevas, pero no pudieron por el tiempo y que no era realista. ¿Vale? O sea, no pudieron hacer otras cosas. Nos pusimos creativos y aprovechamos al máximo lo que teníamos a nuestro alcance. Claro, es que claro, si no tienes nada, ¿qué haces? Pues nada, coges el recurso de Genesis, el recurso de Extinction, el recurso de Aberration y y así. Así se han quedado Acuática, cogiendo los recursos de los otros mapas, adjuntándolos y poniéndolos en un mapa. O sea, todo lo que vais a ver no va a ser nada nuevo. Va a ser todo reciclado, ya lo he dicho 1000 veces. Luego, muchos trabajadores hasta tarde y los fines de semana, cuando había que hacer algo, no porque estuvieron obligados, sino porque nos importaba el proyecto y queríamos ofrecer algo que los jugadores pudieran disfrutar. Yo aquí, esto lo cogeré con pinzas, eso de trabajar fines de semana, día de fiesta y demás. Yo creo que esto lo dice para que Snake Games no le diga nada. Porque en Snake Games explotan a los jugadores. A los trabajadores. ¿Vale? Los explotan hasta más no poder. Así que esto de que no estuvieron obligados, cogedlo con pinzas, que yo creo que sí fueron obligados para decir, venga, que queremos el mapa que salga este verano. Vamos. Que ya me conozco yo a Snake Games y mucha gente también los conoce y os va a decir lo mismo, que son unos explotadores. ¿Vale? Así que tener ojo con esto. O sea, cogerlo con pinzas esto de que no estuvieron obligados. Sí estuvieron obligados, así que con ojo. Porque si quisieran hacerlo mejor, no trabajarían tanto. O sea, fuesen dado más tiempo para poder hacer las cosas. Y no fue así. Bien, dije también. A mitad de desarrollo el equipo sufrió despidos y perdimos a gente increíblemente talentosa. O sea, ya lo que les faltaba, o sea, son un grupo pequeño y aún así, tú a la calle por toda la cara. Y era gente talentosa, o sea, no querían que el mapa saliera bien, ¿no? Porque si difieron a gente talentosa es por algo. O sea, no querían que el mapa saliera al 100%. O sea, que no saliera mejor. O sea, ¿me estás diciendo que si no fuesen despedidos esta gente acuática sería mucho mejor? ¿Y las criaturas? Posiblemente. Posiblemente, no te digo que no. Vamos. Luego, todos los que se quedaron aprovecharon al máximo y mantuvieron el ritmo lo mejor posible. Vamos, con un látigo detrás. Venga, dale que te pego, venga, va, lo queremos ya. Así es Snake Games. Luego, gracias por tomarse el tiempo de leer. En Studio Silence estamos orgullosos de lo que creamos con Acuática. No fue fácil, pero nos preocupamos por hacerlo bien. Esperemos que les brinde una experiencia divertida y memorable. Bueno,
Esto de una experiencia divertida, no sé yo, no sé yo, no sé, veremos a ver. Pero yo no voy a comprar igualmente, así que estoy con lo mismo, me da igual. Yo sé que han sufrido, yo lo comparto, o sea, yo sé que sufrir y que te exploten no está bien, la verdad. Que te exploten así como explota Snake Games no está nada bien, la verdad. No está nada bien. Y bueno, son otras víctimas de Snake Games. La verdad, gente. Es que son así. Studio Wildcard está igual, O sea, Studio Wildcard está así inexplotado. O sea, para sacarse la escena también estuvieron así. Obligados a trabajar día y noche sin dormir, sin descanso. Para que veáis cómo es Snake Games. Para que veáis cómo es esa empresa. Vamos. Son unos explotadores de trabajadores. Y mucha gente me lo ha dicho. Me ha dicho mucha gente. Así que bueno, gente, esto es lo que nos explica el diseñador de niveles de Studio Sirens. La verdad, espero que te vaya mejor en el siguiente proyecto. Y espero que te pueda acoger otra compañía mejor que no sea Snake Games. Y espero que te hayan pagado bien. La verdad, espero que te hayan pagado bien. Aunque están sin dinero Snake Games, así que... no sé. Así que bueno, Zetas Way, diseñador de niveles. Espero que te haya ido bien. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué pensáis sobre esto. La verdad, pues es un desastre. Y nada. Han podido hacer lo que viene siendo lo de... bueno, han podido ser acuáticas como han podido, ya la habéis visto. O sea, reciclando las cosas, si no, es que no podían. Han cogido los recursos de Volve para hacer el mapa. O sea, es un paquete, todo reciclado, ahí el mapa, ¿vale? Por eso he dicho yo 1000 veces que todo era reciclado. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis, dejadme un like, favoritos, suscribir con la gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.